ahora la cosa ha cambiado. Y qué bueno sería que ampliara un poco pues sobre este concepto de la infancia, sobre este concepto de los niños, porque inclusive Ellen Key dijo que la centuria de 1900, o sea el siglo XX, sería llamado el siglo de los niños. Sí, eso me hace acordar un poema de Bertolt Brecht que se llama La cruzada de los niños, que es lo único que queda después de las guerras, un montón de huérfanos que van atravesando el campo y que realmente son como la metáfora de qué queda después de una gran guerra. No queda sino una mentalidad infantil que aún así la asumen los adultos. En el tambor de hojalata de Günter Grass aparece Macerat, Víctor Macerat, que también es alguien que se queda en la edad de la inocencia, se queda en la infancia para negarse a reconocer los actos que cometió. Entonces todo esto pues es muy interesante, porque si nosotros hablamos de los niños realmente vienen a aparecer en el siglo XX, vienen a aparecer como personas. Hay una canción de Serrat que es Esos locos bajitos, pero ya nos miramos ese espacio infantil como un espacio importante, y eso es algo muy curioso, porque si en algo todos somos iguales es en haber tenido infancia, a pesar de que cada infancia es autónoma, que cada infancia es diferente. Nadie se había preocupado por contar su vida de niños. Uno ve, por ejemplo, libros como El Quijote, donde la niñez no está. Y es uno de los grandes clásicos. En los libros de la Ilíada, la Odisea, solamente aparecen unas pequeñas referencias a Castor y Pólux, o en la Eneida Rómulo y Remo, pero es como si no hubieran tenido infancia. En el mismo Evangelio Jesús no tiene infancia. Hay que recurrir a los evangelios apócrifos para leer algo de la infancia de Jesús, pero es como si no fuera importante ser niño, lo cual ha sido uno de los errores más grandes que ha cometido la historia y la literatura hasta el siglo XX, porque ya en el siglo XX sí empezó a preocuparse por la niñez, y es que la infancia es esa etapa donde uno configura la creación del mundo, los valores, los principios, quién es el otro, cómo me voy a mover, qué es lo que me gusta. Ya Rudyard Kipling decía: regálenme los primeros 7 años de un hombre, que yo les doy el resto, porque en esos primeros 7 años, en la infancia, es donde viene la gran construcción mental. Por eso algunos grupos humanos dicen que se llega a la edad de la razón a partir de los 7 años, o sea, a partir del momento en que ya el niño tiene los elementos suficientes para juzgar lo que sucede. O sea que esos 7 años, o la edad de la razón, es un momento en el cual la construcción de la infancia ya ha sido llevada a cabo. De ahí, por ejemplo, que hay infancias muy duras, incluso los que narran la infancia, porque hay que tener en cuenta que muy poquita gente narraba la infancia, muy poquita gente hablaba de los niños. Los que van a narrar la infancia siempre se han preocupado por demostrar qué fue lo que aprendieron mientras eran niños, y cuáles fueron los elementos que tuvieron a lo largo de esos 7 primeros años para configurar la idea del otro, la idea del mundo, la idea de la comunidad, la idea de las cosas, la idea sobre los animales, etcétera, etcétera. Incluso aquí en Colombia la literatura es muy pobre en historia de niños, pero tremendamente pobre. Es como si hubiera un gran temor a narrar la infancia, como si la infancia no hubiera sucedido nunca. Y entonces, si hacemos una historia de la infancia, solamente hay pequeñas referencias. Primero, Adán nace adulto. Eso es una cosa muy simpática,
porque la Biblia debe haber preocupado. Me imagino yo a Adán en el paraíso corriendo, conociendo el león, el tigre, el gusano, la mariposa, probando manzanas, peras, zanahorias, cebollas, que es lo que uno hace en la infancia. En la infancia es donde uno desarrolla mucho sentido del gusto. Por eso a uno siempre le gusta la comida de la casa, porque fueron esa comida que le prepararon cuando uno era niño. La mamá le dijo cuánto era dulce, cuánto era salado, cuánto era picante, cuánto era cocido, cuánto era caliente, cuánto era frío, etcétera, etcétera, etcétera. Eva tampoco tuvo infancia porque nació entera. Caín y Abel tampoco. Todos aparecen adultos, el mismo Set tampoco. Entonces, si nos vamos viniendo a lo largo, el mismo David, hay alguna pequeña referencia a la infancia de David como pastor, pero no es claro qué jugaba David, ni quién eran los amiguitos, ni cosas por el estilo. En el libro de Tobías hay unos niños que más bien son ángeles. El mismo Isaac no tiene infancia, simplemente Abraham lo va a sacrificar. Y eso es de pronto lo que legitima que Isaac estaba muy joven, era porque no se dio cuenta claro lo que iban a hacer con él. De lo contrario, como dice Moisés Isliar, hubiera protestado pues contra eso que le iba a pasar. En los evangelios aparece la persecución de los niños de Herodes, hasta de 2 años, pero no es claro qué sucede ahí. Simplemente se persigue a los niños, se los mata, pero nunca se da referencia a esa infancia. Y ya si hacemos un seguimiento, los niños realmente comienzan a aparecer como niños, al menos en la literatura, a partir del Lazarillo de Tormes, que curiosamente es un libro escrito por un autor anónimo. O sea, nunca se supo quién escribió el Lazarillo de Tormes. Y es un niño que realmente tampoco tiene infancia, es alguien al que usan y es alguien que por ese uso que le dan se vuelve pícaro. Y ahí aparece la picaresca sí aparece en los niños, pero no ejerciendo la infancia, sino, como dicen las señoras aquí en Medellín, madurados biches. Que los vuelven los vuelven pícaros, los vuelven bandidos, los vuelven personas antisociales. Y eso es más o menos lo que se cuenta en el Lazarillo de Tormes, un niño que maneja un ciego, y este ciego que se da cuenta de todo, el niño al ser castigado permanentemente por este ciego busca engañar al ciego de alguna forma, pero son niños más con mentalidad de adultos que de niños. Ya en el siglo XVIII podría haber algo con Jane Austen, que escribe la novela Doméstica, donde habla de los niños, pero también muy por encima. De hecho, el rococó, que ya se va a dedicar a pintar niños, va a mostrar a los niños en los columpios, va a mostrar a los niños corriendo, y de pronto en el barroco los niños al lado de los enanos, como sucede en el caso del cuadro de Velázquez, Las Meninas, donde se retrata a los niños, pero sin darles pues mucho valor, sin darles mucho espacio para que se sepa qué hacían. Ahora tú hablabas del problema de la juguetería. Antes que algo pensado para los niños, me atrevería yo a decir, es algo que los mismos niños han construido, porque como nadie se preocupaba por ellos, estos niños se inventaban los juegos, se inventaban los muñequitos, se inventaban las tapitas, se hacían un montón de cosas. Y después, cuando ya se descubre en el siglo XX y a finales del siglo XIX que el niño es un negocio, es alguien al que
se antoja de todo, empieza la industria de la juguetería, sin pensar, como sucede últimamente, en lo que es el niño. Es que el niño no quiere que le entreguen nada terminado, el niño desea tener algo para él mismo concluirlo, porque a lo largo de la historia el niño es el que ha inventado sus propios juguetes. De hecho, el mismo niño, como sucede en el libro de Collodi, el de Pinocho, Pinocho es un juguete niño, es un niño que es un juguete. Hay una metáfora muy bella de cómo Gepetto, que hace cosas de madera, hace un niño de madera, y ese niño se comporta a lo largo de la historia como un juguete porque le pasan 20.000 cosas, y después ese juguete quiere ser niño. Hay una metáfora muy bella. O sea, el niño como constructor y creador de sus propios elementos de juego, y en esos elementos de juego, creador del mundo que le toca. O sea, es que el juego en el niño es un reconocimiento del mundo, es un reconocimiento del otro. En el juego el niño trata de resolver pequeños problemas. Por eso muchas veces en los juegos está el ingeniero, está el médico, está el diseñador, está alguien que va a ser un gran frutero, etcétera, etcétera. Y en ese territorio de la infancia, el niño configura sus primeras historias. Ahí es donde comienza a imaginar y a ver hasta qué punto lo dejan imaginar. Porque viene pues todo ese problema después lo que hacen con los niños, que es acabar con la imaginación del niño, imponiéndole una serie de cosas que en la psicología han sido muy criticadas, como es el modelo ese de la rosa, ¿cierto? Donde le dice la maestra a los niños: pinten una rosa, cada uno pinta lo que se le ocurre, después la maestra dice: no, una rosa es así y todas las de ustedes están malas. Por lo tanto, ahí se acaba ya parte de la creatividad del niño. En el mundo infantil, entonces comienza a ser referenciado ya en forma en el siglo XIX. Y aquí hay que hacer como una aclaración: tanto el mundo de la mujer como el mundo de los niños fue negado. Siempre fue negado. Las mujeres aparecen como objetos hasta el siglo XIX más o menos, o hasta la novela doméstica con de Jane Austen. Las mujeres hacen parte de lo que un hombre debe tener. Las mujeres y los niños siempre van juntos. Y algo muy interesante, en el mundo de los niños, como dice Claudia Bendaño, la profesora, Claudia sostiene que ni siquiera se planteaba el género. Eran niños, no importa si eran hombres o si eran mujeres. Y hasta cierta época, los niños no se diferenciaban de las niñas. Les dejaban crecer el pelo, los vestían igual, hacían los mismos juegos, se mantenían en la falda de la mamá, etcétera, etcétera. Y eso los hace perder como seres. O sea, eran una extensión de la madre. Así como la madre tenía unas manos, así como la madre tenía unos senos, tenía unos hijos. Y esos hijos hacían parte de esa figura. Cuando uno ve, por ejemplo, los cuadros, Velázquez pintó niños, el caso de Rafael, Da Vinci, que todos estos niños están integrados prácticamente a la figura femenina, donde aparecen 2 niños, 3 niños en un cuadro, o cuando ya los convierten en ángeles y en extensiones de Cupido, el dios del amor, pero no hay niño como tal. Entonces, como decía, en el siglo XIX ya se empieza a hablar de niños y niñas con vida propia. Incluso muy, muy interesante, porque aparece frente a los niños que todavía no se han definido bien. Están mejor definidas las niñas en el siglo XIX que los niños, porque los niños, por ejemplo, cuando aparecen en las historias de Charles Dickens, David Copperfield, Oliver Twist, o aparecen como grumetes o haciendo parte de barcos piratas,
el niño todavía no está muy bien definido. Por lo común son niños, como sucede en las historias de Charles Dickens, de niños que sufren demasiado, niños callejeros, niños que lindan con la delincuencia, a los que hay que rescatar, pero no es claro que actúen como niños, actúan más como adultos, en tanto que las mujeres sí se preocuparon por narrar más la vida de una niña. Solamente hay un hombre que logra definir muy bien una niña, que es Víctor Hugo, de Los Miserables, cuando coge a Cosette, que va creciendo con él, donde dice pues qué educación hay que darle, cómo enviarla al colegio, cómo cuidarla, qué es lo que se debe vestir, etcétera. Pero el resto también está el caso de Lewis Carroll, cuando escribe Alicia en el País de las Maravillas, Alicia a través del espejo, que también coge una niña y le da un desarrollo infantil maravilloso, porque está jugando con la imaginación. Todos esos libros de Alicia en el País de las Maravillas, Alicia a través del espejo, es un cuento impresionante sobre lo que significa imaginar, al punto de que esa imaginación después los analistas la van a comparar con la creación del pensamiento matemático, porque Alicia llega al punto de que su actividad con todo ese mundo de la imaginación realmente está planteando el funcionamiento de la mente matemática. Sin embargo, van a haber dos mujeres que van a hablar muy bien de qué es una niña y que empiezan a diferenciar muy claramente entre un niño y una niña, que son la condesa Seguir, y con un personaje que se llama Sofía, donde Sofía realmente vive como niña y se separa de los niños y crea el espacio femenino infantil, y va a aparecer George Sand, que la gran escritora que escribía con nombre de hombre precisamente porque todavía la mujer le estaba negando el espacio, que habla de Fabet. Y Fabet ya sí es el mundo de la casa, de las muñecas, de la diferenciación muy grande entre sus juguetes y los juguetes de los niños. Hay que hacer una aclaración. Hasta hace poquito a muchos niños y niñas las vestían prácticamente igual, y muchos, como pasaba con la mamá de Oscar Wilde, a Oscar Wilde siempre lo vistieron como una niñita, porque ella nunca quiso tener un niño y una niña, y la gente no decía nada. Pues, ¿por qué? Porque el niño no existía, era simplemente una especie de, vuelvo y repito, de extensión de la madre. Entonces, lo que dice la señora Kay es muy razonable, porque solamente en el siglo XX aparecen los niños, y aparecen los niños como alguien del que se debe preocupar no solo la familia, no solo los padres, sino las instituciones civiles.
¿Se podría rastrear cuál fue la coyuntura que permitió que los niños aparecieran en escena? Yo me atrevería a pensar lo siguiente. Después de la Primera Guerra Mundial, que es donde más jóvenes se van a matar, hasta ese momento donde más jóvenes van a perecer, el niño es evidente. Quedan mujeres y niños. Los jóvenes prácticamente han desaparecido, ¿cierto? La Primera Guerra Mundial va a ser fatal. Y el niño entra a cumplir el papel de cabeza de familia, en tanto que tiene que salir a manejar la vida económica, tiene que sobrevivir en la calle. Por eso no es de extrañar que ya se tenga en cuenta la aparición de ciertos niños en estado delincuencial. Por eso hay que crear los reformatorios, hay que crear los orfanatos. Ya en el siglo XIX estaba el problema de los orfanatos, pero ahí lo que se buscaba era preparar a la gente, a los niños, para que fueran marineros, para que fueran carpinteros, en algún oficio. John Morton Stanley habla de su niñez precisamente en un orfanato y del tipo de educación que le daban, que es más o menos parecido a lo que cuenta Charles Dickens en Oliver Twist. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, perdón, los niños van a estar presentes en la calle, en la supervivencia, y van a ser tantos huérfanos, tantos niños habidos de las violaciones, tantos niños habidos de la misma prostitución debido a las condiciones económicas, que el niño ya tiene un espacio, y ese espacio hay que pedalearlo. Incluso en países, las guerras civiles colombianas, que bueno, a lo largo del siglo XIX van a producir también muchos niños de ese tipo. Y va a haber una gran preocupación. Hay un santo de la iglesia, se llama San Juan Bosco, que se va a preocupar mucho por eso. Incluso hay un niño santo, que es Santo Domingo Sabio, que aparece en el mundo de los salesianos, y como modelo, hay que... los niños ya se están convirtiendo en un problema social en Italia debido a las guerras. Entonces por eso aparece Santo Domingo Sabio. Los niños hay que recuperarlos, hay que sacarlos de la calle, hay que ponerlos a estudiar, hay que enseñarles un oficio, etcétera, etcétera. Entre nosotros, el primero que habla realmente de niños es Tomás Carrasquilla. Tiene una novela que se llama El Zarco, que el zarco es, como dicen por ahí la señora, no es ninguna picadurita de mosco, pues, ¿cierto? También aparece Luterito, pero mucho más mayor. Sin embargo, ya la presencia de los niños es un acontecimiento que se va a volver más dramático con las crisis económicas de entreguerras. Entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial se dan grandes crisis económicas donde los más afectados van a ser los niños, porque son los que no tienen que comer, son los que son abandonados, son los que en un momento determinado se mueren en las calles. Eso va a pasar con todas las hiperinflaciones de los años 20 en Alemania, con la crisis del 30 a nivel mundial, después con el ingreso a la Segunda Guerra Mundial, donde, como sucede en los campos de concentración nazis, pues los niños iban a ser parte de ese juego macabro que fue el exterminio del pueblo judío, y ahí las historias de niños van a ser muy abundantes, tremendamente abundantes. Hay un libro de Enrique Kertész que se llama Sin Destino,
que es prácticamente la historia del niño en el campo de concentración y cómo logra sobrevivir en ese campo. Entonces los niños empiezan a tener ya una preponderancia, empiezan a tener una actuación muy fuerte en la historia de la humanidad para llegarse pues después a cosas tan terribles como el bombardeo a niños en Vietnam, el famoso napalm, las bombas de fósforo, el problema de los niños en la dictadura argentina, que es dramático, los desaparecidos. Entonces hay muchas mujeres que desaparecen, pero estas mujeres están en embarazo, dejan que tengan los hijos, después las desaparecen a ellas y se reparten esos niños entre otra gente, que después viene todo ese problema de las madres de mayo reclamando a sus hijos y a sus nietos perdidos. Entonces el niño va a tener un enorme protagonismo. Me acuerdo de una película argentina precisamente que se llama La Historia Oficial, que plantea el problema de esos niños que se repartieron los militares argentinos y que después estos niños aparecieron sin familia realmente. Entonces ahí viene todo un trabajo de las abuelas de Mayo buscando sus nietos, dónde estaban sus nietos, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya sí hay una presencia de los niños muy fuerte en el siglo XX, lo que ha pasado con los niños, porque además los niños comenzaron a ser fotografiados, ¿no? Desde la Primera Guerra Mundial. Ya hay fotos de niños, hay fotos en la Europa de posguerra, hay fotos de niños en los campos de concentración, hay fotos de niños en los barrios bombardeados, ¿no? Y hay mucha biografía donde ya lo importante es ser niño, ¿no? Entonces, la de André Maurois, las memorias de André Maurois son espectaculares, porque más o menos la tercera parte del libro es cuando él es niño, ¿no? En el caso de las memorias de Elías Canetti, el primer tomo, La lengua salvada, donde es él siendo niño. O sea, qué importancia tiene tener infancia, qué importancia es un niño en el mundo. Cuando Saramago dice que los niños hacen parte del paisaje, que es una frase muy bella para definir un niño, pero el niño también comienza a ser parte de la historia, porque el niño es el que hereda la historia. Incluso en esa película de la que hablaba, La Historia Oficial, hay una frase muy fuerte contra la corrupción, en el que cuando un país se corrompe, la batalla la perdieron ya los niños. Esos son los más afectados por la corrupción, porque no van a tener escuelas, no van a tener espacio, no van a tener nada. Todo eso que estamos dañando ahora, por ejemplo, dañar el planeta, esa guerra ya la perdieron los niños. O sea, estamos dañando el planeta sin tenerlo en cuenta, que ellos van a ser los afectados por los daños que tenga el planeta. Entonces, ahí es donde el niño ya tiene defensores, porque es que hasta el siglo XIX nadie defendía a los niños. Todavía en culturas como las de la India y China se mata a los niños, especialmente a las niñas, ¿no? Entonces en la India cada rato la policía descubre una gente que ha venido matando niños, niñas, generación tras generación, porque no hay como darle la dote para cuando se casen. O en China, el drama del infanticidio en China, especialmente sobre las niñas. Entonces apenas ahora está saliendo eso a flote. En el Talmud es que se preocupan mucho por los niños, porque los niños son el futuro de cualquier comunidad. O sea, en los niños está el grupo humano que va a seguir reproduciendo una forma cultural, que va a seguir reproduciendo un conocimiento, que va a seguir reproduciendo una forma de pensar. Por eso lo que hagamos con los niños es lo que estamos haciendo con el futuro.
si los niños desde pequeñitos no empiezan a reproducir lo mejor, sino lo peor, pues el futuro será peor. No tiene, como dicen los antioqueños, no tiene vuelta de hoja. Entonces, el mundo de los niños, sí, en el siglo XX ya los visualizamos, incluso se visualizan de dos maneras: el niño como niño y el adulto en la edad de la inocencia. Ese adulto que empieza a reclamar derechos y dentro de esos derechos reclama muy poquitos derechos para los niños. Aquí hay una cosa que es muy interesante, porque el niño es el que hay que salvar. Solo a partir como de 1990 se vinieron a promulgar los derechos de los niños, pero pues muy tarde, eso fue antier. Sí, claro, y es terrible porque no se cumplen. Además. Pues no se cumplen y muchos estados no los cumplen. Pues es que a un niño no solamente hay que darle comida, a un niño no solamente hay que darle vestuario, a un niño hay que darle futuro. Y ese futuro se le da educándolo, se le da haciéndolo feliz. Me acuerdo una frase muy dura que he repetido en algunos de estos programas de Marilyn Monroe. Todos los niños nacen con el derecho a ser felices. Yo no tuve ese derecho, que lo dice en la autobiografía, una pequeña autobiografía que escribe. Y es eso, por ejemplo, ver en el siglo XX, el siglo XX al menos tuvo escritores que se preocuparon mucho por los niños. Por ejemplo, William Faulkner, que además escribió El árbol de los deseos, un cuento infantil para una sobrina, una niñita. Tiene un libro muy bello que se llama Los Invictos, que es la historia de dos niños, uno blanco y uno negro, donde simplemente son niños y están conociendo el mundo. Eso es donde el derecho de los niños comienza, o el gran derecho de los niños es a no hacer diferencias entre los seres humanos. Los niños son niños. Nunca no hay diferencia. Un muchachito está jugando con un japonesito, con uno de Islandia, con otro de Alemania, con otro de Tanzania, con otro de Colombia, y nunca se entera, hasta que los mayores le enseñan a diferenciar, y lo que es peor, le enseñan a odiar. Entonces, apenas en 1990 para los derechos de los niños, pero hay un inconsciente masivo donde el niño todavía no es importante. Uno hay que ver, hay gente que maneja a los niños como jugueticos. O como si fueran de su propiedad. Claro, no, pues que niños propios, hay niños que sobreviven a la mamá, ¿cierto? Porque es tanta la influencia que tratan de imponerle, tanta la forma de manipularle el mundo que destrozan el niño. ¿No? Por ejemplo, uno famoso de eso se llama Marcel Proust. Marcel Proust llegó a un punto en que cuando le muere la mamá dice: ¿y ahora qué? Pues es que el mundo se lo manejaba la mamá, absolutamente. Entonces las madres posesivas también han hecho un montón de daños, porque, a ver, en el derecho, en los derechos que tienen los niños, el primer derecho es a configurar el mundo, pero a configurar el mundo por su propia cuenta. Nosotros los adultos le ayudamos a que lo configure bien, pero no a construir el mundo por él, porque eso ya es crear un inútil, eso ya es crear a alguien que no es capaz de valerse por sí mismo, ¿no? Incluso a los niños los tenemos que empezar a ver como sucede en ese libro, y que después era una película de el niño de la pijama rayas, como alguien que empieza a descubrir que en el otro hay bondad, que en el otro hay posibilidades. Esa película y ese libro plantean eso. Hay un planteamiento enorme, un niño judío y un niño hijo de un nazi, y de cómo al principio se tienen miedo,
pero a la medida en que van creando un lazo entre ellos, empiezan a ver que hay posibilidades entre ellos, hasta el punto en que disuelven el mundo en el que están, y el uno se integra en el mundo del otro. Eso parece que es una fantasía, plantea la metáfora básica sobre qué educación le estamos dando a nuestros niños. ¿Por qué los estamos aislando del mundo? ¿Por qué los estamos aislando del otro? ¿Por qué? Que es una cosa terrible, por ejemplo, lo que pasa en América Latina. Los niños prenden un televisor y lo primero que les plantean es quién es el enemigo. Pues es una cosa miedosísima, ¿no? El número de niños que les están planteando ahora con todo esto de la pornomiseria en televisión, les están planteando cómo es que deben sobrevivir y que si no tienen las características lo demás desaparece, ¿no? En ese sentido, Julio Verne es maravilloso cuando le da las posibilidades a los niños, lo que sucede en 2 años de vacaciones, lo que sucede en un capitán de 15 años. O sea, cuando empieza a decir, no, es que el niño tiene posibilidades, y la mayor posibilidad es que es capaz de reconstruir el mundo de los adultos, sin los errores de los adultos, que es lo que sucede en ese libro maravilloso de 2 años de vacaciones, del que han hecho una cosa horrorosa y es reducirlo para que los niños lo lean. Pues sí, es cierto, es que si no aparecen pues los derechos de los niños los van a matar, los van a acabar. Lo peor que le pueden hacer a un niño es que le da un resumen, no, que se lo lea todo, para que se imagine lo que quiera, para que piense en lo que quiera. Entonces en el siglo XX visualiza a los niños, les da una actuación en el mundo, y nos enteramos de pronto de qué ha pasado con los adultos. Porque viene esa pregunta, es que un adulto es producto de su propia infancia. Por eso los psicoanalistas y Freud se va a meter muy hondo en las infancias, e incluso la hija de Freud, Ana, cuando escribe el psicoanálisis del niño, o sea, el niño hay que salvarlo a como de lugar, porque salvado el niño, salvado el adulto. Pero si el niño no se salva, por más que el adulto busque, ya va mordido, ya le falta un pedazo, ya, porque perdió la infancia. Pero ¿qué adultos hoy serán capaces de rescatar a esos niños cuando esos adultos ya están en un extremo de, qué sé yo, de locura o de... No, todo tiene solución. Lo primero que tiene que hacer un adulto es tener la capacidad de volver a ser niño. Es que eso es lo que nos mata. Si nosotros mismos no somos niños, en el mundo de la psicología se habla de una parte adulto, una parte niño y una parte tradicional o mayor. Esa parte niño nunca desaparece. El problema es cuando yo no la quiero dejar salir. Es que el niño es el que hace el ridículo, es el que se imagina cosas, el que sueña, hace un montón de cosas, pero la parte adulto anula eso. Entonces yo no me atrevo a cantar, porque ¿qué van a decir? No me atrevo a soñar, no, yo tengo que ser inteligente, tengo que ser no sé cómo, y lo que van creando es un adulto amargado que ya después de destruir el niño, ya no le queda sino un mundo frío. A mí me encanta Verne, por ejemplo, y vuelvo a Verne, es maravilloso en 5 semanas en el Globo, cuando define qué es un científico. Es alguien que se quedó niño, que nunca le da miedo sacar al niño, porque es curioso, es tremendamente curioso. Por eso los grandes intelectuales, que por lo común son buenos niños. A ver, un intelectual es el que se le ocurren cosas y busca cosas, no el que repite cosas, es un distribuidor de información. O sea, hay que diferenciar eso muy claramente. El niño siempre está ahí, siempre está ahí. Por eso Einstein era cándido, era un niño,
esta vez mantenía jugando. Entonces los grandes científicos, los grandes intelectuales son muy cándidos. Y son cándidos porque están en la edad de la infancia. Porque ahí están descubriendo, y en esa edad de la infancia no existe la hipocresía, no existe la traición, no existen las pasiones tristes de las que habla Spinoza, ¿cierto? Entonces simplemente es un mundo donde hay alegrías. Por eso es muy linda esa imagen de Einstein sentado con los niños hablando en términos de niños, pues explicarle al niño que era la pregunta que le había hecho, ¿no? Es eso, entonces problemas con los niños que los queremos volver adultos primero, ¿no? Entonces uno ve por ahí un montón de gente, es que el hijo mío suma, multiplica, divide, sabe de física, química, toca el piano, sí, ¿y qué hiciste con el niño querido? Pues todo el mundo luciendo el niño como si ya fuera grande, todo el mundo queriendo que el niño sea tremendamente inteligente, que esa es la pregunta, ¿cierto? Uno cada rato, y a uno lo miran siempre un poquito mal cuando dice eso, cuando uno le presenta a un niño genio, pues el niño genio no lo está acabando, no está acabando con él, déjalo que sea niño, ¿cierto? Es que no se nos pasa por la mente la imagen de esos hombres medievales que siempre dan un animalito entrenado para ganar plata con él. Y eso es lo que hace mucha gente con los niños, que quiero que sea, no sé cómo, para empezar a ganar plata con él. Esa es la mentalidad del proletario, el que vive de la prole, precisamente, el que vive de la prole. Y de eso estamos llenos. Entonces, gente que alquila a los niños, los vuelve modelos, no, al niño hay que dejarlo ser niño y después que él escoja su propio camino, porque la infancia es la que hace de uno ese hombre con humanidad o sin humanidad, esa mujer con humanidad o sin humanidad. Por eso la historia de los niños hay que empezar a escribirla como de lugar, porque así como se escribe la historia de la vida privada, la historia de las mujeres, la historia de los gatos, hay que empezar a escribir una historia de los niños, para que no caigamos en los errores de los que venimos cayendo con ellos. Memo, ahora que usted menciona todo esto, uno piensa en los juegos de los niños y cómo han cambiado. Pues primero eran unos juegos muy callejeros, muy con interacción con el otro, y ahora es una interacción con un mundo virtual inexistente. Sí, se perdieron los juegos básicos que era tocar al otro, ¿cierto? Las rondas, los saltos, el correr, el competir. Hay una estatua aquí muy bella cerquita del Centro Comercial Oviedo, que es la ronda, la ronda. Ahí es donde el niño existe. Es que el niño es en la medida en que canta. Nosotros estamos llenos de niños tristes que no cantan. Yo me acuerdo de una película que se llama La novicia rebelde. La novicia rebelde, la tarea de la actriz es cantar, y que los niños canten con ella, porque el niño, a pesar de que aparecen por un montón de niños cantores, no sé cómo, pero el niño no tiene por qué cantar siguiendo unas pautas, canta porque le nace cantar, porque se siente alegre, porque establece que la alegría existe y la puede manifestar a través de la voz y el movimiento y de la carrera, ¿cierto? Y eso es lo que se nos ha olvidado, porque entonces cogemos a un montón de niños, los volvemos adultos y les quitamos toda la posibilidad de haber tenido niñez. Por eso lo que a mí me preocupa, por ejemplo, el mismo García Márquez, que no fue capaz de narrar la niñez. O sea, ¿qué nos pasa? O sea, si no hay niñez, no hay referencia al mundo, o me estoy escapando del mundo. Las cosas más lindas de Isaac Bashevis Singer son unos cuentos que llaman La corte de mi padre, donde él está chiquito, oyendo, viendo, parando oreja, la mamá lo regaña, sale por allá, juega, prueba, hace 20.000 cosas.
que después le van a permitir hacer una literatura excepcional, donde los niños son válidos como personajes. Y ahí es lo interesante, si el niño es capaz de comenzar a narrar la historia, el niño será capaz de transformarla. Bueno, pues de esta manera, con esta reflexión sobre la infancia, hemos finalizado el programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre el tema